el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están, queridas hermanas, amigas, auditorio en general? Nos encontramos nuevamente en otro episodio más de nuestro podcast Enlazadas, que hemos estado creando una comunidad bien bonita de hermanas y de amigas que me han comentado que les han sido de mucha bendición muchos episodios anteriores. Y hoy para mí es uno de los episodios muy especiales y muy especiales porque aunque todos son especiales, aquí yo voy a estar con una amiga, hermana en Cristo de más, yo creo de 25 años. Flor Adame, ¿cómo estás, Florecita? Muy bien, gracias a Dios, muchas bendiciones. Oye, Flor, mira, tú eres de esas amigas, de ese proverbio que yo digo, más vale un amigo cerca que un hermano lejos, pero ahora tú también ya me quedaste lejos, pero seguimos, ¿verdad? Con esa permanencia. Estaba viendo que ya vamos a cumplir 25 años de conocernos, Flor. Nos conocimos solteritas, con muchos sueños, ¿verdad? Con muchas batallas también. Y me estaba yo recordando, ya casi me ponía a llorar porque dije, Señor, ya un cuarto de siglo conociendo a Florecita, ver cómo el Señor pues te ha ayudado en tu vida personal, ministerial, y cómo Dios te ha regalado una hermosa familia, ¿verdad? Tienes a mis 3 sobrinos hermosos, ya unos jovencitos. No sé si los quieras en inglés o en español, pero yo los tengo como Andrew, Steve, Jonathan. Exacto. Y en español somos muy bilingües, ¿verdad? Andrés o Jonathan. Pero hermosos tus hijos, que hace poquito nos vimos aquí en Dallas. Pero yo quiero que cuentes un poquito, Flor, de tu vida ministerial. Estamos llevando una serie de esposas de pastor, pero tú eres multiusos porque el Señor te ha dado tantos dones, tanta creatividad, tantos talentos que tú iniciaste aún antes de casarte. Yo me acuerdo cuando me comentabas que estábamos orando por el ministerio del que todavía no era tu esposo, estaban comprometidos. Tu esposo es Matt Patton. Exacto. Y déjame poner aquí tu nombre para que el auditorio vaya viendo que hoy tenemos, yo le puse a una sierva de Dios permanente enlazada a Cristo, Flor Adame de Patton. Y sí me gustaría que tú nos dieras un poquito de tu presentación, de dónde eres, dónde conociste a Matt, y ese llamado que el Señor tuvo que hacerles a los dos, porque yo me acuerdo cómo nos poníamos a orar cuando nos conocimos ahí en Río Grande Bible Institute, que estuvimos ahí juntas en la misma generación, y de verdad me trae muchos recuerdos, mucha a veces nostalgia, porque me gustaría seguir contigo pegada en el ministerio y servir juntas. Yo sé que el Señor lo va a permitir. Y bueno, ya no me quiero alargar, yo solo quiero decirte que te quiero mucho, tú sabes todo el amor que te tengo como amiga, como mi hermana, a tus hijos, que son mis sobrinos, mis hijos también son tus sobrinos, y así nos conocemos. Para mis hijos y tus hijos somos las tías, y me gustaría que tú nos pudieras platicar un poco de todo lo que el Señor ha hecho grandemente en tu vida y la de tu familia. Amén, amén. Gracias, Carito. Sí, muchas gracias por la invitación, y igualmente el amor es recíproco. Tú sabes que el Señor ha puesto, así como mismo tú lo mencionas, un amor, una conexión espiritual, de hermandad y de familia. Técnicamente estoy muy agradecida con Dios por cómo el Señor te ha usado mucho también en mi vida como un ejemplo grande de fidelidad y de compromiso y de entrega para el Señor, y le doy muchas gracias a Dios por nuestra amistad, y Él se ha encargado de todos los detalles para que permanezcamos unidas. Y qué bello que nos podemos conectar así mismo. No hemos trabajado juntas, pero mira, ahora estamos aquí
Bueno, conectada. una vez en Cuba, esa fue una Sí, ¿verdad? experiencia, Cuando fuimos sí. a Cuba, es verdad, No, es esa verdad. sí fue una experiencia que a ver si Gracias hacemos a otro Dios. podcast de eso. Wow, sí. Mira, y también ya tienen que haber sido más de 10 años, más de 15 años que nosotros Sí, tuvimos no esa tenía oportunidad Rebequita. de ella. Sí, sí, gracias a Dios por esa oportunidad también. Bueno, sí, mi esposo y yo tenemos una historia bella también. Mi esposo y yo nos conocimos en un viaje misionero. Él es estadounidense, él vive en Dallas y él vino de su iglesia a un viaje misionero a México, que es de donde yo soy. Entonces, Saltillo, Coahuila. Entonces, ahí yo estaba trabajando ya en una iglesia que precisamente un misionero fundó en México y tengo muy bonitos recuerdos de esos tiempos cuando el Señor me introdujo primero a conocerle, ¿verdad? Como mi único y suficiente Salvador, pero luego de poder trabajar en el ministerio como miembro activo en la iglesia. Y yo digo que eso es parte muy importante del llamado que el Señor pone a uno en nuestros corazones, empezando en nuestras iglesias locales. Tengo memorias muy especiales en mi vida de cómo el Señor usó a estos misioneros que también vinieron de otro país a predicar su palabra, pero también el trabajo dentro del ministerio para poner esa pasión y ese amor en mi corazón por el ministerio. Entonces, recuerdo que mi esposo vino, pero éramos adolescentes, teníamos como 16, 17 años en un viaje misionero, también él movido por el Señor allá en su iglesia, por misiones, una pasión, un amor que él tenía por misiones, y su pastor en ese tiempo le aconsejó que fuera a este viaje misionero para que él conociera y que él pudiera ver el campo misionero. Y bueno, no te digo más, tuvimos un trabajo especial los dos juntos como jóvenes que éramos, nos tocó trabajar a los dos juntos y fue una experiencia muy linda y ahí comenzó nuestra amistad, pero también el Señor ya tenía otros planes. Amén. Una vez que empezamos a hablar y a conocernos mejor, como el Señor ya tenía puesto esa misma pasión en los corazones de cada uno. Entonces, Dios fue muy bueno, en verdad que sí. Y yo vi tu permanencia, Flor, cuando estábamos ahí en el seminario, ¿verdad? De Río Grande, de estar orando, que el Señor te confirmara, ¿verdad? Ese llamado. Tú fuiste a eso, a prepararte para poder ser esa buena ayuda idónea para Matt en el ministerio y primeramente en tu hogar. Y para mí siempre ha sido un ejemplo a mi vida también de permanencia, de obediencia, porque pudiste haber dicho, no, yo no quiero acordar en esos planes, porque yo me acuerdo que Matt era muy claro, ¿verdad? Lo que él tenía de llamado y te lo hizo saber y pues ya era decisión tuya si querías, ¿verdad? Acordar estar. Y cuéntanos un poquito porque se casaron Nos y luego a dónde casamos. se fueron. Exactamente, nos casamos y ya con ese plan el Señor fue moviendo, motivando nuestros corazones al lugar, porque tú sabes, el mundo es muy grande, ¿verdad? Y las necesidades también son muy grandes, hay necesidad en todos los lugares, pero Dios de muchas maneras nos fue mostrando en dónde nosotros íbamos a poder servir. Y por medio de otros amigos misioneros que nos platicaron acerca de sus experiencias en esta isla, Dios nos movió también a llegar a este lugar. Primeramente estuvimos en Cuba. Estuvimos allá, no por un largo tiempo, pero sirviendo, entendiendo cómo es que se podía ministrar allá por las cuestiones de que políticamente la religión, ¿verdad? Como ellos le dicen, está limitado.
¿verdad? Pero Dios fue muy bueno porque nos introdujo a una iglesia donde pudimos trabajar bajo el liderazgo de pastores ahí en esa nación. Dios nos dio la oportunidad de estar ahí legalmente, hicimos todo como el Señor lo tenía ya propuesto y fue un tiempo muy hermoso que Dios usó después para nosotros seguir conectados con ese país. Bueno, Dios ya sabía también que teníamos un tiempo limitado ahí y por cuestiones de que nosotros cuando llegamos no teníamos una familia, que queríamos comenzar una familia con hijos y demás, el Señor nos fue mostrando que por el momento no íbamos a poder permanecer ahí, pero que nos estaba llamando a otro lugar. Y siguiendo también la dirección del Señor, pues nos mandó a una isla también muy cercana, que es la República Dominicana, y en el 2004, 2005, en esos tiempos, llegamos aquí a la República Dominicana. Nuevos, sin conocer mucha gente, pero con el Señor siempre a nuestro lado, empezamos esta iglesia que el Señor también fundó. Con su ayuda hemos hecho este ministerio que está aquí en la primera iglesia bautista de Vista Catalina, en La Romana, en República Dominicana, y ya tenemos todos esos años aquí sirviendo. Oye, Flor, pero se dice bien fácil, pero qué retos me imagino que han de haber pasado y siguen pasando, porque ¿cuántos años llevan ahí como misioneros? Bueno, de que comenzamos tenemos ya 18 años. 18 años. Uh-huh. Tal así que yo lo veo así, pero no sé, veo su ministerio misionero bien como ¿cómo se puede decir? Bien hecho allá, pero aparte también un ministerio pastoral. Exacto. ¿Verdad? Por el tiempo que también ya llevan allá. ¿Y qué retos has tenido tú, Flor? Porque como mujeres, híjole, a veces nos cuesta un poco de trabajo, pues sí ser permanentes en un ministerio como el de ustedes, porque yo veo que ahora los misioneros nada más quieren ir un ratito, visitar ahí, y si no se sienten cómodos se regresan. Es lo que yo he visto. Pero ustedes han sido bien permanentes, Flor. ¿Cómo le has hecho? Mira, los primeros años, como te digo, que llegamos aquí, generalmente cuando los misioneros van a otro país, comienzan una iglesia, a veces lo hacen como en equipo, 2 parejas o algo así. Nosotros llegamos aquí pues solos, ¿verdad? Con Dios. Pero uno de los retos más grandes, yo digo, fue que como al ser tan jóvenes, ¿verdad? Porque en aquella época estábamos en nuestros 20s, ¿verdad? Todavía. Te sientes muy incapaz de poder lograr lo que el Señor quiere, dices tú, fundar una iglesia, comenzar una iglesia, incapaz por, vamos a decir, madurez, tanto física, ¿verdad?, como espiritual, porque vas aprendiendo las cosas que el Señor te va mostrando, los detalles, pero también incapaz en ese sentido, pero también incapaz en el sentido de que te tienes que acostumbrar a una cultura que no es tuya, pero que el Señor va poniendo también ese amor por esa cultura y te vas dando cuenta que el mismo Dios te va dando el amor y no sé, el desenvolvimiento para tú sentir que tú estás realmente en donde el Señor quiere que tú estés y Él te va usando de diferentes maneras. Pero yo creo que adaptarnos a la cultura y ir creciendo al mismo tiempo de que estás fundando una iglesia espiritualmente y madurar también como persona, como adulto, ¿verdad? También, eso fue bueno, sin el Señor no lo hubiéramos podido lograr. Digo, Señor, tú nos usas a pesar de nosotros. Dios ha sido muy bello, muy bueno. Sí, oye, pero qué reto también para Matt, porque él tuvo que aprender el español.
Sí. Y la verdad es que aunque ustedes fueron a un país, pues, latino, hispano, que tú podrías decir, pues yo me puedo acomodar más rápido, Más pues rápido. no es tanto así porque yo me imagino que tú tuviste retos. Matt, el reto de aprender bien el español, que yo creo le ayudó en estar totalmente en contacto con gente en español, ¿verdad? Pero también costumbres diferentes también a las tuyas, ¿no, Flor? Creo que tú, no sé si tú me comentaste hace tiempo que uno de los retos era acostumbrarse a bañar con agua salada. Tú Es dices, muy diferente, sí, sí. Esos retos son, va desde todo, porque como tú dices, parte, yo pudiera ser que me acostumbrara mejor, pero a Matt le tocó un poquito más porque totalmente diferente. Pero sí, una de esas cosas es como estamos rodeados de este océano, todo salado, eso fue una experiencia difícil, especialmente con tu pelo, las cosas que tenemos nosotros aquí, si son metal, el salitre, le decimos aquí, todo se descompone, pero el Señor es bueno y Él nos ha ido, mi pelo ya se acostumbró, ya no tenemos ningún problema, ni la comida tampoco, gracias a Dios, Él ha estado haciendo sus maravillas, el lenguaje, porque aunque hablamos el mismo español, tú sabes que las palabras a veces no tienen el mismo significado. Sí. Entonces, eso fue otra cosa, pero ya... y ya te salió el tono dominicano, ¿eh? Lo estabas evitando y te salió del alma. Sí, es verdad. Sí, yo te conozco, Flor, yo te conozco. Mi mamá me dice a cada rato, mira, estás hablando dominicano. Oye, pero fíjate, bueno, ahorita lo decimos bien fácil y pues estamos hablando de retos bien básicos, pero también el llevar la palabra, Flor. Aunque es un país, yo veo que es un país más abierto al evangelio, ¿verdad? Que otros, como tú decías, Cuba, muy difícil Cuba, pero también tuvieron, yo me imagino, esos retos de empezar a formar la iglesia desde evangelizar, ¿verdad? Exacto, evangelizar, vamos a decir que aquí es fácil, porque aquí tenemos muchísima libertad. Tenemos mucha libertad para predicar la palabra de Dios, por lo cual nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos. El gobierno en realidad ha sido muy bueno con nosotros en el sentido de que nos ha dado los permisos, las visas que necesitamos para estar aquí. Y no hemos tenido ningún inconveniente de ese tipo. Evangelizar, yo digo que es la parte más fácil de aquí. Lo difícil es el seguimiento, debido a que hay mucha doctrina incorrecta, ¿verdad? Que tenemos que estar bien arraigados a lo que es la palabra, ¿verdad? Y entonces hay mucha confusión acerca de diferentes cosas que son doctrinales, que la palabra de Dios no se puede comprometer, ¿verdad? Entonces, al haber tanta libertad, hay mucha información, mucha doctrina, que ha sido lo más difícil en realidad compartir lo que es la sana doctrina, pero verdadera, basada en lo que solamente la palabra de Dios dice. Entonces, sí, eso ha sido... Y por eso Matt y tú se prepararon también en estudios teológicos, ¿verdad? Y bíblicos desde antes para llegar con esas buenas bases, esa buena doctrina. Y qué bueno que lo mencionas, Flor, porque entre comillas, aunque sea fácil evangelizar, creo que lo más difícil es quitar malas concepciones, malas doctrinas. Para mí sería lo más difícil, ¿verdad? Sí. De llevar a la gente un discipulado donde vuelvan a los principios reales bíblicos, a crear realmente bien su base, porque pues también así como tú lo haces, yo igual, que estoy en el discipulado, veo que cuesta más trabajo quitarme las enseñanzas, pero su trabajo ha sido tan arduo, Flor, que hoy día
ya cómo está constituido ese ministerio que empezaron hace más de 15 años. ¿Cómo lo tienen hoy día? Bueno, ahora ya, gracias al Señor, somos una iglesia que está constituida por todos los medios legales. Gracias a Dios también, lo que empezó como una misión ahora ellos son independientes, porque vamos a decir los misioneros, nuestro trabajo como misioneros es al principio proveer todo, ¿verdad? Estoy hablando tanto como espiritualmente, pero también económicamente. Pero gracias al Señor, así como la iglesia ha crecido en conocimiento y en número, también han crecido en esa parte de que ahora ellos mismos se pueden sostener, pueden, son independientes, ¿verdad? En su crecimiento. Entonces, ahora lo que estamos orando nada más es para que el Señor nos dirija y les dirija a ellos como iglesia para traer a un pastor nacional. Eso va a ser una parte muy difícil para nosotros, porque como tú dices, ya han sido tantos años en el ministerio y tú vas a decir, pero son muchísimos años, 18 años fundando una iglesia. Ha sido difícil, pero también hemos visto la mano del Señor y sabemos que la iglesia ahora, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, ya está lista para estar sin nosotros, que en realidad ese es el objetivo del misionero. Claro. Ir a otro lugar, empezar otra obra. Entonces estamos orando por ese pastor. Aunque yo sé que va a ser difícil para la iglesia y para ustedes cortar ese hilo umbilical, como dijéramos, pero como tú dices, también necesario, porque ese llamado que ustedes tienen es misionero, pero de alguna manera, pues obvio que es pastoral. Y dentro de ese ministerio pastoral, tú has desempeñado una parte bien importante, Flor, porque tú has tenido que preparar a las mujeres. Dios te dotó de tantos dones que creo que has usado esos y otros que tal vez no tenías, que has tenido que desarrollar. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu labor como esposa de un misionero y pastor al mismo tiempo. Sí, exactamente. Mira, querido, yo siempre voy a decir que soy muy incapaz y yo, en realidad, uno de mis versículos favoritos es que el Señor se muestra su poder en mi debilidad, ¿verdad? Y ha sido Él a través de su poder, de su palabra, capacitándonos para lo que aún, como tú dices, nosotros entendemos que no es nuestro don, ¿verdad? Pero por decir, desde empezar con clases de escuela dominical para los niños, que así fue como empezamos esta iglesia, con una escuelita de patio en nuestra casa donde nosotros vivíamos. Así comenzó ese ministerio, y ese ministerio de niños creció, donde los padres empezaron a visitar también la iglesia, y gracias a Dios. Entonces eso fue que a mí siempre me ha gustado enseñar y yo no tenía problema con eso, pero entonces cantar, el ministerio de la alabanza, que tú sabes, mi voz, el Señor la escucha y el Señor le agrada, pero no sé si tanto a los demás, ¿verdad? Pero también en el ministerio de la alabanza, que ahora ya hay un ministerio muy hermoso, mucho mejor que mi voz, pero preparar a esas personas para tener el corazón correcto al momento de alabar. El ministerio de damas, que incluso tuvimos que comenzar con mujeres que eran muchísimo más mayor que yo. ¿Cómo tú poder aportar, ¿verdad?, al crecimiento espiritual de esas mujeres que, aunque son muy mayores, ¿verdad?, que les falta el conocimiento de la palabra de Dios para crecer? Entonces, Dios también ahí mismo me capacitó a hablar en público, pararme enfrente de personas y predicar su palabra. Esas cosas, yo decía, Señor, yo no lo voy a poder hacer, pero sí se puede, porque no eres tú, es Él, ¿verdad? Y para Él no hay nada imposible. Siendo apoyo de mi esposo, también
apoyarlo en muchísimas áreas. Primero, por la cuestión de que él no hablaba tan bien el idioma cuando nosotros llegamos, entonces a mí me tocó hacer mucho de las relaciones personales, los detalles que había que hacer, incluso, no sé, de la vida diaria, pero yo me sentía como muy responsable en algún momento por todo el ministerio, y esa carga también él la tuvo por mucho tiempo, que él decía, yo siento como que tú estás cargando mucho, ¿verdad? Pero en el momento, el Señor, como yo digo, nos fue dando la fortaleza para hacer el trabajo que es de Él, ¿verdad? No es de nosotros. Entonces, Dios fue muy bueno y va a seguir siéndolo, ¿verdad? Ese ministerio de damas. Incluso trabajé mucho tiempo con los jóvenes también. Y fue una etapa muy, muy bella porque vuelves a ser joven otra vez, ¿verdad? Pero el Señor también nos ha usado en esa área y gracias a Dios por eso. Así es, Flor. Y fíjate que me estaba acordando de cuando nosotros fuimos a Cuba juntas. Fue un gozo servir juntas porque no sé si, bueno, percibí yo que hicimos una mancuerna muy bonita, ¿verdad? Pudimos servir juntas muy, muy bien. Somos muy diferentes de personalidad y de dones. Y yo me acuerdo que yo gocé tanto. El único pero que tuvimos fue que nos separamos de nuestros hijos un instante. Que aunque fueron pocos días, para mí fue un buen. Me acuerdo el día que me dijiste muy seriamente, que fuimos a hablarles por teléfono y me dijiste, si tú te quieres ya regresar, no hay problema, nos regresamos. Y ay, Flor, me pusiste una tentación, pero mira, el Señor me puso, pues, venimos a servir, enfócate. Y me acuerdo batallas que tuvimos las dos con nuestros hijos, ¿verdad? Porque uno de ellos se enfermó, ¿te acuerdas que Andrés se enfermó? Oh, sí, y sí, ya las dos queríamos regresar, pero son cosas que quiero comentar porque a veces la gente ve solo el lado bonito del ministerio, pero hay batallas donde el Señor nos saca adelante, pero sí hay que valorar que muchas veces nosotros tenemos que tener limitaciones o a veces nos vemos envueltas en tomar decisiones bien importantes, pero el Señor es bien bueno, Flor, porque yo me acuerdo que a pesar de que dejamos a nuestros hijos, que no fueron, la verdad, muchos días, pero fue una gran bendición. Creo que dejamos ahí un pedacito de bendición. Bueno, el Señor nos llevó, como tú dices, es ministerio del Señor, pero nunca se me ha olvidado todo ese tiempo que estuvimos allá, lo que también nosotros fuimos bendecidas al aprender de esa familia pastoral en Cuba. Y yo me quedé con ganas de seguir sirviendo contigo, que pues no pudimos ya hacerlo más porque pues ya casadas con hijos, cada quien tomó su rumbo. Pero cuéntame un poquito de ese lado que a veces la gente no ve, como dijéramos tras bambalinas, lo que conlleva tener un ministerio tan fuerte y dedicado al 100% a este ministerio de misiones, ustedes y pastoral también. Así mismo. Sí, Carito, yo, como tú dices, son sacrificios, ¿verdad? Que a veces uno tiene que hacer que yo entiendo que a los ojos del Señor, Él, como decimos muchas veces, Él entiende y Él comprende, pero al igual como yo te estaba diciendo, nos da esa misma capacidad para nosotros poder enfrentar esas dificultades como mamá, por decir, me encuentro a veces muy envuelta en el ministerio, ¿verdad? Y al principio, un poquito más que ahora, que la iglesia ya está un poco más independiente de nosotros, ¿verdad? En ese sentido, pero de todas maneras seguimos involucrados en muchas cosas, pero como madre hay veces que sí, yo entiendo que se sacrifica ese tiempo, ese espacio, por decir aquí en la casa de nosotros, esta es casa de todo el mundo. Siempre hay gente, o sea, siempre hay hermanos, hermanas, siempre hay una actividad, siempre hay una cosas y es nuestra casa, pero nuestros hijos entienden también que es parte del ministerio, ¿verdad? Y entonces a veces uno quisiera tener un poquito más de
de privacidad dentro de tu familia, ¿verdad? O con tus hijos, o pasar un poco más tiempo. Pero yo le doy gracias a Dios por el corazón de mis hijos, porque... Perdón. Es verdad, Flor. Mira, ahorita que lo mencionas, cuando ustedes vinieron ahora el año pasado, no lo tienes ni siquiera que decir. Lo poquito que yo pude platicar con tus hijos, tienen un corazón de servicio y de amor al Señor, porque los han visto el ejemplo de Matt y tuyo, de ejemplo de permanencia, de perseverancia, de que ellos nacieron en ese país, ellos se sienten, a pesar de que tienen la doble ciudadanía, ellos también son americanos de aquí de Estados Unidos, ellos se sienten allá de dominicanos. Y yo cuando los vi, Flor, ellos ya se querían regresar. Ellos tienen su corazón puesto en el ministerio. Y ¿sabes qué? Esas lágrimas que te están saliendo, yo te entiendo. Sí, es muy loable porque sí. Yo le doy muchas gracias a Dios por ese corazón que Él les ha dado, que en realidad no es forzado, no es obligado tampoco. Mis hijos son muy sensibles a las necesidades de nuestra gente, de nuestra iglesia. Y nunca se han quejado ni nos han reprochado el tiempo que pasamos en el ministerio, porque ha sido juntos y en conjunto como un equipo. Pero yo entiendo que sí se ha sacrificado y yo sé que el Señor también ve eso, sí, y claro, que Él tiene recompensas también para ellos. Amén. Mi oración es que en donde quiera que ellos estén, ellos también puedan ser usados por el Señor. Y mira que ellos han sido una herramienta muy hermosa aquí para nosotros, porque ellos estudian en escuelas seculares, y por medio de ellos muchas personas han conocido nuestro ministerio. Entonces, el Señor los ha usado grandemente y yo le doy gracias a Dios por ese corazón, pero también sí estamos en esa balanza, ¿verdad? Que hay que estar muy pendientes del tiempo que pasamos como familia y del tiempo en la iglesia, para que en sus corazones no haya... sí, no haya ese descontento, que no lo hay, y no yo le agradezco mucho al Señor. A mí me consta que no lo hay, y creo que es el mejor legado que ustedes le han dejado a sus hijos, de verdad que yo me siento también con ese gran ejemplo de ustedes, porque han sido papás permanentes, y aunque ustedes se pudiesen sentir tal vez humanamente mal, como platicábamos hace ratito, de tal vez no tener el tiempo suficiente, pero tú ya lo dijiste, o sea, ellos están con ustedes también, en todo ese ministerio, en toda esa labor, y ellos han sabido adaptarse y han amado como ustedes vinieron, que por amor a Dios están sirviendo, porque aman a su prójimo también. Y a mí me consta, Flor, a mí me consta cuando los he oído hablar, qué hermoso corazón tienen los tres. Y claro que el Señor va a dar esas recompensas, estoy segura de ello. Y Flor, ya para finalizar, porque yo sé que estás llena de actividades también, ¿qué mensaje dejarías a esas parejas nuevas que hoy con tanta tecnología, que ahora pues hay muchas agencias misioneras, la mayoría de las iglesias apoyan las misiones, pero ¿qué podrías tú dejar de algún mensajito para personas solteras o personas que están casadas que quieren ir a este ministerio misionero? ¿Qué podrías compartirles a ellos para iniciar este ministerio? Bueno, mira, yo tengo tantas cosas en mi corazón para las personas que se sienten, porque el llamado está y Dios sigue llamando personas a su obra, y Él quiere seguir involucrándonos a nosotros en este proceso de hacerlo a Él conocido, a las naciones. Y yo sé que Él sí va a seguir llamando y va a seguir tocando vidas y corazones. Pero yo, mi palabra que yo tengo para
cualquiera que está pensando o que tiene ese deseo en su corazón es que crean a Dios y que obedezcan a Dios. Yo no sé si una palabra que mi mamá me dijo cuando recién compartía yo con ella ese llamado que yo tenía, ella me dijo, Flor, mi deseo es que estés conmigo, ¿verdad? Porque yo soy hija única, mi mamá es sola, madre soltera, pero ella me dijo, yo quisiera que estés conmigo, pero prefiero que estés en Cuba, comunista, ¿verdad? Dentro de la voluntad de Dios, que fuera de la voluntad de Dios y conmigo. Y eso siempre se me ha quedado en mi cabeza y en mi corazón. Y ese sería mis palabras, mi consejo, no sé, que le crean a Dios, que sean obedientes a su palabra, que no tengan temor, ¿verdad? Porque el Señor está con ustedes y que Él va a fortalecerles durante todo ese tiempo, pero tenemos que ser obedientes. No es nada más tener el llamado y las dificultades van a venir, no es fácil, pero con Dios y con su fidelidad, a través de su fidelidad, es posible. Y obedecer. Había uno de nuestros profesores, yo no sé si tú te acuerdas del profesor que nos daba Romanos, creo que fue Reich, que decía usted del paso que Dios pone el piso, él decía. Y hay que creerle al Señor. Y sí. Es una cosa muy especial si tienes el llamado del Señor, es un regalo especial para nuestras vidas. Sí, y mira, tocaste un punto bien importante, tu mami también hizo un sacrificio, pero ella está gozando también de eso, porque ha podido ir a visitarles, a quedarse un tiempo allá, o de que ustedes vayan a visitarla a Saltillo, y yo creo que al mismo tiempo de ese amor sacrificial de dejarte ir, y sí es cierto, su única hija, dejarte ir, pero sabiendo que estabas cumpliendo y obedeciendo la voluntad del Señor, ahora ella también puede disfrutar de eso y de tener 3 hermosos nietos, que ya me imagino cómo ha de estar vuelta loca cuando los ve y ellos a ella. Y sí, de verdad, creo que podríamos resumir, Florecita, que hay retos, hay pruebas, hay muchas cosas difíciles, pero siempre, siempre el Señor es fiel, es leal y siempre nos da ese gozo, ¿verdad? Y nos da ese contentamiento porque sabemos que si estamos realmente en su voluntad y obedeciendo, vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo. Amén, amén. Yo lo veo en tu vida. Plenitud de gozo, dice su palabra. Exacto, así es. Y yo así los veo a ustedes, esa familia exactamente con ese gozo pleno, a todos, a tu esposo Matt, a mis sobrinos, tus niños, de verdad, y como siempre yo te digo, le pido al Señor que los siga fortaleciendo, proveyendo, dándoles esa gracia, sabiduría que necesitan. Y ahora que vas a entrar a una etapa igual que yo ya entré hace unos añitos, de tu primer hijo ya varón, el mayor que va a entrar a la universidad, pero mejor ya no te lo recuerdo. Que el Señor te siga preparando tu corazón y todo, porque ahora vas a entender más al 100% a tu mami, pero también te vas a gozar de lo que el Señor haga en Andrés, en Andrew, porque también yo cuando platiqué con él y él tiene también ese corazón bien dispuesto a también prepararse para el Señor y está listo, así que híjole, no es fácil soltarlos, Florecita, pero mucho ánimo, sí se puede, yo ya pasé 2 y vamos a estar bien, vas a estar bien, Florecita, así que eso me anima. Vas a ver que sí, y ahí voy a estar yo a la distancia. Sí, ¿Algo más que quieras finalizar? ¿Algunas palabras finales? Claro, muchas gracias por la oportunidad. Es verdad, compartir el corazón que el Señor ha puesto en mí, lo que he vivido en el ministerio y cómo Él ha sido fiel, y compartirlo con otras damas, y con quien escuche, que el Señor es fiel, que el Señor respalda, que, como yo decía, en su presencia hay plenitud de gozo, que servirles lo mejor que hay. O sea, no me imagino haciendo otra cosa, ni quiero estar en otro lugar.
hay plenitud. Él es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Te quiero mucho. Yo también quisiera tenerte cerca, más cerca. Pero Dios tiene sus tiempos, así como tú decías, y qué bello que pudimos tener este tiempo juntas y con las demás hermanas también. Amén. Muchas gracias, Flor, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Te abrazo con el corazón y tú sabes que ahí seguimos. Mira, las redes están ahora tan a la mano que mira, el tenerte aquí cerquita, bueno, aunque no te puedo abrazar, pero me dio, sí, se siente y me da mucho gusto, Flor, haber podido tener este episodio contigo desde cuando lo hemos querido tener juntas. Pero hay tantas actividades, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ustedes tienen un llamado tan fuerte y permanente que es normal que a veces no haya ese tiempo, pero te lo agradezco, Flor, que te hayas hecho el tiempo. Le agradezco a Matt también, que también él también está tan involucrado y sabe, ¿verdad?, de que íbamos a juntarnos. Y tus niños preciosos, un beso, un abrazo. Y pues nos seguimos viendo, Florecita, en otra oportunidad. Gracias también. Besos y abrazos para tus hijos también. Muchas gracias. Pues seguimos aquí. Siempre termino con el auditorio, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Bye. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. El podcast